Señores y señores, se han jugado los 4 restantes partidos de los 16avos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Esto quiere decir que los partidos de ida de los playoffs o de los 16avos han llegado a su fin. Ya tengo mi video hablando de los cruces que se jugaron la jornada anterior, de la ida también, que lo pueden ir a ver si quieren, y en este video estaré haciendo lo mismo, opinando y analizando los cruces que se dieron el día de hoy. Y en un principio, cuando miré los partidos que habían por jugarse hoy, y comparando también con los partidos que se jugaron ayer, creo que no fui el único que pensó que el nivel de los partidos futbolísticamente y de los equipos no era tan elevado o que no iba a ser lo que terminó siendo. Tuvimos goleadas, tuvimos sorpresas, tuvimos partidos que fueron emocionantes de principio a fin y pasamos directamente con el primer partido de esta jornada, el Qarabağ contra el Newcastle United, que obviamente terminó en una goleada estrepitosa. Un encuentro que el primer tiempo sí lo pude ver, pero el segundo no, porque no estaba en casa y bueno, no pude ver los segundos 45 minutos. Pero sí pude ver los 5 primeros goles del Newcastle, que la verdad fueron un montón, 5 goles en el primer tiempo, más póker de Anthony Gordon, el tremendo crack delantero inglés, que como saben a mí me encanta muchísimo. Para mi mala suerte me perdí el único gol del equipo local, pero bueno, en resumidas cuentas, el Newcastle le ganó 6-1 al Qarabağ en Azerbaiyán de visitante, y yo, como creo que bastantes de nosotros, nos esperábamos una goleada, no sé si por 5 goles de diferencia, pero esperábamos un 3-0, un 4-0 quizás, del Newcastle por sobre el equipo de Azerbaiyán justamente, porque el nivel de cada uno es bastante desigual y bueno, se notó hoy obviamente. Por un lado, un equipo que compite contra los mejores equipos del mundo todas las temporadas, el Newcastle obviamente estoy hablando, en Premier League, que esta temporada está 10º por ahora, no le está yendo muy bien, y en Champions tampoco tuvo una clasificatoria tan brillante, por eso está jugando 16avos justamente, pero que es un equipo que cada vez que se enfrenta a un rival difícil suele plantarse muy pero muy bien. Es más, viene a eliminar a Aston Villa por FA Cup. Y bueno, el equipo local, que todos sabemos que no tiene el mismo nivel de competitividad que el Newcastle y que la gran mayoría de los participantes de esta UEFA Champions League, y que en su liga encima está segundo, ni siquiera está primero. Si vamos directamente al partido, arranca ya creo que minuto 3 o minuto, no sé, 3, 5, por ahí, con un gol de Anthony Gordon ya abriendo el marcador, con uno de los tantos goles que hizo Anthony Gordon en este partido. Un jugador que, si han visto mis videos y han visto mis opiniones de Liverpool contra Newcastle, por ejemplo, o me siguen siquiera en la cuenta de Twitter, saben que Anthony Gordon es una de mis debilidades futbolísticas, que me parece un terrible crack, y encima un delantero muy infravalorado. Hubo un tiempo que sonó para el Liverpool encima, que lamentablemente no se pudo dar el traspaso, pero sí el de su compañero Alexander Isak, que bueno, está lesionado, y Anthony Gordon sería una pieza fundamental en el Liverpool. La verdad que creo que sería un jugador que encajaría muy pero muy bien en el esquema de Arne Slot. Pero bueno, continuamos con el partido, que llega al 0-1 para el Newcastle, como bien digo, gol de Anthony Gordon, que viene de una jugada previa a un lateral que saca Trippier, para Barn, el central izquierdo que tiene las urracas, que se adelanta con la pelota, lo dejan adelantarse hasta 3 cuartos de cancha más o menos, y le filtra un pase perfecto entre líneas, entre los defensores del Qarabağ a justamente el delantero inglés, y bueno, que define cruzado el segundo palo, muy pero muy bien. Y a los pocos minutos del 0-1 llega el 0-2 para el Newcastle, un gol donde participan tanto el defensor derecho como el lateral derecho de las urracas, Kieran Trippier y Malik Thiaw. Kieran Trippier con el centro perfecto, que tiene una pegada maravillosa, que se hace cargo de los tiros libres, se hace cargo de los corners, se hace cargo de los centros de mitad de cancha, de cualquier pelota parada. Kieran Trippier se hace cargo porque tiene una pegada magnífica, que bueno, justamente hablando de su pegada, le coloca un centro perfecto a la cabeza de Thiaw, el ex Milan, y bueno, cabecea también al segundo palo, potente y muy direccionado, y bueno, hace el 0-2 para el conjunto visitante. Y si un 2-0 del Mónaco contra el PSG en 20 minutos ya era bastante sorprendente, imagínense un 2-0 en 8 minutos. O sea, no podía ni respirar el Qarabağ. Y bueno, los minutos siguieron pasando, el Newcastle que no paraba de atacar, no paraba de presionar, no paraba de jugar pases entre líneas, de hacer jugadas muy buenas, teniendo varias ocasiones más, y el arquero que tuvo 2 o 3 atajadas muy buenas, muy interesantes, pero que duró bastante poco ese momento donde Newcastle no podía convertir, hasta el minuto 30, la media hora de juego, que empieza donde en el fútbol se conoce como una goleada, desde el punto penal, donde efectivamente lo ejecuta Anthony Gordon, que no perdona y la pone en el ángulo, un penal perfectamente ejecutado. Y desde que Gordon pateó ese penal, convirtió el gol, se festejó y sacaron del medio, en ese saque del medio juega para atrás el Qarabağ, con una presión alta otra vez de Anthony Gordon, que presiona muy bien, se la saca un defensor, que se amaga golero y pone el 4-0 y completa un hack trick en 32 minutos. Lo del delantero inglés estaba haciendo espectacular, ya en media hora de partido llevar 3 goles, o sea que tenía para rato todavía para seguir convirtiendo, y para colmo
10 o 15 minutos después, llega el cuarto gol de Anthony Gordon, o sea, completando un póker en menos de 45 minutos de juego. Impresionante. Una falta que él mismo provoca, un penal que comete el arquero rival del Qarabag, y bueno, que Gordon justamente ejecuta también y que la clava directamente al otro palo, pero con la misma exactitud, la misma potencia, inatajable los dos penales para el arquero. Y ya son 4 goles que suma Gordon en este partido en menos de 45 minutos, y lo peor de todo es que ninguno de esos 4 goles fue un gol malo, todos fueron tremendos golazos. El primero fue con un gran desmarque, con una exquisita definición al segundo palo. El segundo, bueno, quizás fue menos mejor porque fue de penal, pero qué definición de penal también. La coloca el palo cruzado, un derechazo infernal, inatajable para el golero. El tercero, que de apenas haber hecho el segundo, saca a Qarabag del medio, presiona muy bien a Anthony Gordon, recupera la pelota, se amaga al arquero y define. Y el último y cuarto gol, también de penal, pero también un penal inatajable. Y lo de Gordon es algo para destacar. No lo digo solo por este partidazo que hizo hoy contra el Qarabag, sino porque hace tiempo que viene siendo la gran figura de este conjunto de Eddie Howe. Siendo muy determinante en partidos importantes y quizás no tan importantes, pero siempre aparece con un gol o con una asistencia o participando muy bien del juego. Y con este póker se suma una lista corta de jugadores que han hecho 4 goles en un mismo partido de edición de UEFA Champions League. Acá les voy a dejar una lista con todos los jugadores que han hecho 4 goles en un mismo partido de UEFA Champions League, sumando justamente al inglés. Y bueno, el primer tiempo termina 0-4, una paliza para el conjunto visitante, que luego los segundos 45 minutos quizás fueron un poco más parejos en cuanto al resultado. El Newcastle quizás bajó un poco el rendimiento, pero también con una goleada tan abultada, era obvio que no iba a seguir presionando de la misma manera y no iba a seguir buscando hacer más goles porque ya estaba prácticamente sentenciado el partido, mientras que el Qarabag intentaba y llegó su único gol en el minuto 54. Un gran desmarque de Karfakulishev, creo que se llamaba el muchacho este que termina haciendo el gol por los caños de Nick Pope, define muy bien cruzado, y una defensa de Newcastle que la verdad se durmió bastante en ese gol. Que por unos instantes el gol había sido anulado por el juez de línea, que había justamente cobrado offside, pero luego el VAR condiciona la decisión del justamente juez de línea y termina dictando el gol porque el jugador estaba claramente habilitado. Y el último gol del partido fue justamente del equipo visitante, el 6-1 definitorio para sellar ya la victoria, la estrepitosa victoria por goleada de Newcastle al Qarabag. El autor del sexto, que es John Murphy, enganchando de afuera hacia adentro, perfilándose y tirando colocado, un rebote que lo beneficia justamente en el remate, y bueno, termina la pelota entrando en el arco, ingresando en el arco del Qarabag y pone el 6-1 definitorio del partido para sellar la victoria. Triunfo para las Urracas, una victoria más que importante que le sirve bastante para relajarse en la vuelta, que definirá en St. James Park. Y esto que lo dije en mi video de predicciones, que por ahora en este cruce le voy pegando perfectamente. Dije que el Newcastle iba a golear los dos partidos. El primero salió 1-6 la ida y veremos la vuelta, pero creo que también va a ser, no sé si una goleada tan abultada, pero por lo menos una diferencia de 3 goles creo que va a haber. Formaciones de Qarabag contra Newcastle. El Qarabag con su típico 4-2-3-1. Kochalski, Kafarkushilev, autor de un gol. Medina, Mustafazada y Silva completando la defensa. Jankovic, Picalo, Soubir, Montiel, Andrade y Durán completando el 11. Kurban Kurbanov de técnico. E ingresaron Emanuel Aday, Kadi Borges, Badavi Huseinov, Dani Bolt y Musa Kurbanli. Luego para el Newcastle, también con un 4-3-1, misma formación para los equipos. Nick Pope en el arco, Trippier y Hall de laterales, completando la saga defensiva. Malik Tio, autor de un gol, y Barr. Willock, Tonali, los dobles 5 de contención. Elanga y Barnes de extremos derechos, más como 10 Nick Woltemade y Gordon como la gran figura del partido. Técnico Eddie Howe. E ingresaron Joelinton Murphy, autor del sexto gol, Sim Niv, William Osula y Jacob Ramsey. Ahora vamos a ir con un partido que, contando todas las idas de los 16avos de final, fue la mayor sorpresa. Y estoy hablando ni más ni menos que la victoriaza del Bodo Glimt contra el Inter de Milán. Y sí, muchachos, como escucharon, el Bodo Glimt hizo historia, se podría decir, porque le ganó 3-1 de local al Inter de Milán, justamente en Noruega. Un resultado que en la previa creo que nadie se hubiera imaginado, creo que ni los propios hinchas se lo hubieran imaginado, pero que a su vez creo que tampoco se hubieran imaginado una victoria contra Manchester City o una victoria contra el Atlético de Madrid. Y hoy de la misma manera le supo jugar de igual a igual a un gigante de Europa e incluso ser superior en algunas partes del encuentro. Y hay que admitirlo, muchachos, el Bodo Glimt tiene aura, tiene mística. En 6 partidos de las 8 jornadas de clasificación
de esta UEFA Champions League había tenido 3 derrotas y 3 empates. Ninguna victoria hasta el momento, necesitaba justamente ganar para poder clasificarse de la forma más épica posible. Y justo los últimos 2 partidos que le quedan por terminar ya las 8 jornadas de la clasificación de la UEFA Champions League 2026, juega contra Manchester City y contra el Atlético de Madrid. Contra City juega local, que ganó 3-1, y contra el Atlético de Madrid fue al Metropolitano y ganó 2-1 de visitante. O sea, algo sumamente impresionante lo del Bodo Glimt. Y con estas únicas 2 victorias terminó clasificando ni siquiera último, ¿no? Clasificó penúltimo en la tabla de clasificación, justamente en el puesto número 23. Ahora sí, vamos con el partido contra el Inter, donde el conjunto noruego ya se adelanta en los primeros minutos con una gran jugada colectiva y con una finalización del mediocampista Fett. Tanto la asistencia como la definición hacen del gol que sea un tremendo golazo, porque la asistencia es de taco y la definición es perfecta al primer palo del golero, potente, inatajable, la verdad. Tremenda jugada y tremenda definición. Pero la felicidad del Bodo no le iba a durar mucho, que digamos, porque 10 minutos después llega un centro de Varela al área chica donde estaba Pío Espósito, donde esa pelota, antes de que remate justamente el jugador italiano, queda ahí boyando en el área chica y nadie la llega a despejar, ni el arquero ni ningún defensor. Y bueno, justamente el delantero, Pío, que aprovecha esta pelota quieta y bueno, define y pone el 1-1. El gol que el VAR lo chequeó por una posible mano, pero terminó siendo válido y se empata el partido. Final de los primeros 45 minutos, donde el Inter fue superior, pero el resultado terminó igualado. Y con el equipo de Christian Chibu, me parece a mí que mereciendo más el resultado, porque en 1-1 es verdad que el Bodo Glimt atacó, pero el Inter tuvo como 3-4 palos y tuvo más ocasiones claras de peligro. Pero bueno, termina el primer tiempo 1-1. Luego, a los 20 minutos de haber arrancado el segundo tiempo, el Bodo Glimt se vuelve a adelantar en el marcador 2-1 con un tremendo golazo también. Un zurdazo potente de Hauge al primer palo y sin nada para hacer para Sommer. Y luego de haber hecho ese gol, en tan solo pocos minutos, llegó el 3-1 y bueno, la sentencia para el Inter y el 3-1 final para el partido. Una gran jugada colectiva de Bodo Glimt, que un jugador de Bodo Glimt encuentra un pase milimétrico y perfecto entre los 2 defensores del Inter, que deja a 2 jugadores prácticamente solos enfrente a Sommer, y bueno, uno que se la pasa al medio al otro, y sellan la victoria del Bodo Glimt. Victoriaza, la verdad, histórica, porque ya 3 victorias al hilo contra el City, contra el Atlético de Madrid y contra el Inter de Milán, algo que va a quedar para la historia del club. Y la verdad que es un resultado muy, pero muy bueno para el equipo noruego y justamente todo lo contrario para el equipo italiano. Que quizás el Inter cuente con alguna ventaja a la vuelta porque definen en el Giuseppe Meazza, pero que se la va a poner muy, pero muy difícil porque encima tiene que hacer 2 goles recién para empatar el partido. Y muchos pensamos que el equipo italiano tenía prácticamente sellada esta clasificación a octavos de final, pero creo que un poco se subestimó el conjunto de Ketil Knudsen, que la verdad está haciendo, no voy a decir una Champions fantástica, porque no está haciendo una Champions fantástica, pero viene a ganar 3 partidos al hilo contra 3 equipos muy buenos. Y lo peor de todo es que Bodo Glimt, sus últimos 3 partidos oficiales fueron en Champions League, justamente contra estos 3 equipazos, porque la liga de Noruega todavía no empezó. Es decir que entre partido y partido, los últimos 3 encuentros, ha tenido bastante tiempo de descanso, y como que no se preparó justamente para enfrentar estos 16avos de final. Y lo que más le debe preocupar al Inter, obviamente aparte de dar vuelta a este resultado en la vuelta, es la lesión de Lautaro Martínez, su capitán. No sé por cuánto tiempo estará lesionado, sé que sufrió un desgarro el Toro y que estará de baja por unas cuantas semanas, así que se perderá la vuelta de 16avos de final contra el Bodo Glimt. Formaciones. El Bodo Glimt formó con un 4-3-3, Haikin en el arco, Broskan, Gundersen, Tuft y Schorvolp, Fett, Berg, Even, Hag y Blomberg. Técnico Ketil Knudsen. Qué nombres tan difíciles. E ingresaron Alessami, Auckland, Mata y Helmensen. Luego para el Inter, espero que los nombres sean un poco más fáciles, la verdad. Luego el Inter 3-5-2, Sommer, Akanji, Acerbi y Bastoni. Carrileros, Darmian y Carlos, que no sé por qué no está, ¿cómo es el italiano este? Di Marco. Mkhitaryan, Varela y Sucic completando la defensa, y doble 9 para Pío Espósito y Lautaro Martínez, que el Toro salió lesionado. Técnico Christian Chibu. E ingresaron Joan Boni, Diouf, Thuram, Zielinski y Luis Enrique. Ahora vamos con el tercer partido, el empate entre el Club Brujas y el Atlético de Madrid. Un encuentro que tuvo 6 goles en total, 3 de un lado y 3 del otro, y donde la verdad que fue bastante parejo, donde hubo partes que el Brujas fue bastante superior, donde el Atlético de Madrid fue bastante superior en otras. Y bueno, el resultado que creo que está bastante merecido por lo que se vio. El conjunto del Cholo Simeone arrancó con un penal a favor,
por una mano de un jugador de Brujas que se terminó revisando en el VAR y que claramente era mano, que este penal lo termina ejecutando Julián Álvarez, la araña, que define colocado el palo izquierdo del arquero a su ángulo derecho del jugador y define muy bien. Y este gol, que parecía que le podía venir muy bien al conjunto colchonero para intentar hacer todavía más goles y aumentar la ventaja, fue al contrario, le vino mejor a Brujas, donde empezó a ser más protagonista en el partido, encontrarse mejor, encontrar más espacios, generar más ocasiones, y con un Oblak que la verdad que estuvo muy pero muy bien, con 3-4 atajadas muy importantes. Pero como digo, esta buena actuación del Brujas, entre 20-30 minutos de partido más o menos, no influyó en lo que terminó siendo el final del primer tiempo, donde nos encontramos con el 0-2 del Atlético de Madrid. Un córner que vuelve a ejecutar Julián Álvarez, que ya se hace cargo de todas las pelotas quietas, los penales, los tiros libres, los corners. Julián carreando al Atlético de Madrid como siempre. Un centro del argentino que no se comunica entre el arquero y los defensores de Brujas, y aparece de Mola Lukman para empujar esa pelota y poner el 0-2 para sellar el primer tiempo. El extremo nigeriano que llegó hace muy poco al Atlético, procedente del Atalanta, de Italia, y que tuvo un impacto inmediato. Hoy tuvo su primer gol en la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. Y apenas hace el gol Lukman, justamente su primer gol en Champions, termina el primer tiempo. Y un Brujas que, a pesar de haber sido, creo que, mayormente superior en los 45 minutos, se fue con un resultado negativo al vestuario, pero que se redimía un poco con el nivel y con los goles en el segundo tiempo. Ya arrancando el segundo tiempo, entre minutos 50 y 60 me parece que fue, llega el gol de Onyedika. Un córner y una serie de rebotes hicieron que el 1-2 lo convierta otro jugador nigeriano. Y nada más 10 minutos después, el empate del equipo belga. Una muy buena jugada individual y un pase muy preciso al medio, un buscapié, para que Tresoldi alcance a tocar esa pelota y la empuje y ponga el 2-2. Y en ese momento, con ese empate, el partido podía terminar perfectamente en esos minutos e igualmente iba a ser un partidazo. Pero ninguno de los dos equipos conforme con este resultado. El Atlético de Madrid es quien se adelanta primero nuevamente y pone el 2-3. Un gol bastante similar al que venía a hacer el Brujas, también un buscapié, esta vez de Marco Llorente, pero con una diferencia que este gol, el 2-3 del Atlético, fue en contra. Que a ver, igualmente aparecía Sorloth del noruego para empujar esa pelota en caso de que el defensor no la interceptara, pero bueno, así no fue, la interceptó y terminó haciendo el 2-3, donde parecía que el partido ya iba terminando por ahí. Pero a nada que finalice el encuentro, minuto 89, aparece Tzolis y pone el 3-3 para dar un empate agónico y muy importante para lo que va a ser el global, para lo que va a ser la vuelta. Un gol que no le vamos a quitar mérito al griego, que la verdad que define bastante, pero bastante bien, pero que era bastante evitable por parte de los defensores del Atlético de Madrid, que marcan muy mal. Y bueno, final de partido 3-3, dos equipos que se van a jugar la clasificación a los octavos de final en la vuelta en el Riyadh Metropolitano. Lo único que sé es que en esta vuelta no hay nada asegurado, con dos equipos que se midieron bastante la ida, que no se dejaron nada, y que en la vuelta en el Riyadh Metropolitano, como dije anteriormente, se va a definir cuál de estos pasa a los octavos de final. Formaciones, muchachos. El Brujas con su 4-2-3-1, Miñonete el arco, 6 Michel, Ordóñez y Sabe, Ordóñez el que se hizo el gol en contra, Onyedika, Stankovic, Diacon, Benaken y Tzolis, y Tresoldi completando el 11. Técnico Iván Leco. Ingresaron Campbell, Lamarechal, Meyer, Siquet y Bernat. Luego en Atlético de Madrid, con un 4-3-3, Ola en arco, Molina, Pibul, Janko y Ruggeri completando la defensa, Griezmann en el medio campo, Coque y Llorente, Simeone, Julián Álvarez y Lukman, los dos últimos dos, autores de 2 goles, justamente. Técnico Diego Pablo Simeone, e ingresaron Alex Baena, Lenormand, Sorloth y Cardoso. Y el último partido, Olympiacos contra Bayer Leverkusen, la ida que se juega en Grecia y la vuelta que se jugará en Alemania. Este partido no lo vi, pero por lo que estuve viendo justamente en el resumen, los primeros 45 minutos no fueron prácticamente entretenidos, no hubo muchas ocasiones claras de ninguno de los equipos, y el partido se definió justamente en los segundos 45 minutos. Es verdad que en el primer tiempo, prácticamente terminando, en los últimos segundos, hubo un gol anulado al Olympiacos de Taremi del ex Inter, que este gol podría haber significado otro desarrollo para ambos equipos en el partido, pero bueno, se termina anulando porque es de un centro que parte de 3/4 de cancha más o menos, el delantero el 9 que cabecea y la llega a tocar, le rebota prácticamente la pelota a Taremi, que estaba entre la dirección de la pelota del cabeceo del 9 y justamente el arco, y que bueno, le termina rebotando la pelota, cambiando la dirección, obviamente participando en la jugada porque la toca la pelota, quizás no intencionalmente, pero participa en la jugada y el juez termina cobrando offside. Luego ya en el segundo tiempo, entre el minuto 60 y el minuto 63,
el Bayer Leverkusen hace los 2 goles, ambos tantos de su delantero centro Patrick Schick. El primero es un golazo. Primero, el control que tiene sacándose de encima de la marca justamente de un toque y definiendo el primer palo muy pero muy bien. Y el segundo es un córner, otro gol de córner en esta jornada de Champions, donde Grimaldo es el ejecutante del mismo y que le cae perfectamente direccionada a la cabeza de Schick, el checo, que pone el 0-2 final. Y una serie que en mi opinión está prácticamente terminada. No por el resultado, porque en realidad es una diferencia de 2 goles, o sea, es un gol y ya te metes en partido, pero es que no veo al Olympiacos remontando a Alemania, sinceramente. Creo que esta victoria, fuera de casa, para el Leverkusen, es prácticamente un boleto directo a los octavos de final. Vamos con las formaciones. 4-3-1 para Olympiacos, Solakis, Ortega, Pirola, Retsos y Rodinei, Gese, Mousakitis, Podence, Taremi, Martins y Kavi, completando el 11. Técnico José Luis Mendilibar. E ingresaron Biancone, André Luis Coquinho, Bruno Onyemyaki y Lorenzo Scipioni. Luego en el Bayer Leverkusen un 3-4-2-1, Blažević en el arco, Quansah, Andrich y Tapsova completando la defensa, carrileros Lucas Vázquez y Grimaldo, un poco más en el medio García y X Palacios, un poquito más arriba Massa y Poku, y delantero centro, el autor de los únicos 2 goles del partido, Patrick Schick. Técnico Kasper Hjulmand. E ingresaron X Fernández, Christian Cofán, Martin Terrier, Malik Tillman y Artur. Y bueno muchachos, hasta acá el video, hasta acá mi opinión y mi análisis de los 4 partidos que quedaban de esta ronda de 16avos de final de la ida. La semana que viene, el 24 y 25, tendremos la vuelta de estos 16avos y por ende los clasificados y los eliminados. Si les interesa saber para mí qué equipos clasifican y cuáles no, los invito a ver mi video de predicción, que también lo digo con resultado y todo, los ganadores y los perdedores de los cruces. Si te gustó el análisis y la opinión de esta fecha de Champions, deja tu like, suscríbete, hacémelo saber en comentarios y nos veremos en el próximo video.